Bienvenidos a Conversando con mi pastor. Estamos como siempre a través de Zoom, a través de las nuevas tecnologías, conectados. Un servidor, Juan Carlos Parra, con el pastor Héctor Rocha, un maestro de la palabra, mi pastor por muchos años, 24 años ya que nos conocemos, que estamos en amistad y conversando con él siempre aprendo. Quisimos por eso que nuestras charlas pudiesen ser de bendición también para otros. Y la vez pasada nos quedamos hablando acerca de los 7 bautismos. Saludo ya en Monterrey, México, a mi querido pastor Héctor Rocha. ¿Cómo estás, pastor? Gracias a Dios, muy bien. Un placer saludar a todos los que nos ven en las diferentes horas y en los diferentes lugares. Un abrazo y pues con esta tremenda responsabilidad de compartir lo que hay en nuestro corazón y como tú lo has expresado, siempre con la intención de inquietarnos, de aprender, pues bueno, simplemente llevarnos un poquito más allá de lo que no pretendiendo decir que hay cosas que otros no saben, sino simplemente entender que la palabra nos invita y es tan extensa, tan amplia. Y bueno, yo en este sentido, al hablar de este tema que tú mencionas, es simplemente decir que siempre hay algo más, que siempre hay cosas que debemos de seguir pues indagando, inquiriendo, de tal manera que en esas inquietudes vayamos aprendiendo en esa profundidad maravillosa que es los misterios alrededor de la vida del maravilloso Cristo, del precioso Jesús, aquel que es Señor y Salvador de nuestra vida. Amén, amén. Y a veces dices, bueno, el bautismo ya estoy bautizado y por lo tanto esto es para otros, pero es como que constantemente el Señor nos lleva más profundo o nos da una mayor claridad. Me gusta eso que le dice a la iglesia de la Odisea, tú crees que ves, pero sería bueno que compraras de mí colirio para ver. Realmente no ves como deberías, estás ciega, iglesia de la Odisea. Y es como que el Señor nos sigue dando colirio para ver y para entender mejor cosas que quizás creíamos que sabíamos. El apóstol Pablo, sin desviar el tema, el apóstol Pablo en la carta de Efesios, en la carta a Colosas, él tiene como una alta temática, alto punto de su oración, el que nosotros vayamos y tengamos, busquemos ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús, que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. ¿Para qué? Y él lo dice muy claro allá en Efesios, ¿no? Para 3 cosas. Para que sepamos cuál es la esperanza a que fuimos llamados. Número 2, cuál es la herencia de los santos. Y una tercera que es para mí poderosísima, la supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Pablo ahí deja tres temas que son cosas importantes para nosotros los creyentes, dice, para que sepan. O sea, es sumamente clave que sería una buena tarea, ¿no? Que sepamos nuestra esperanza a la que hemos sido llamados, que conozcamos nuestra herencia y que entendamos un poquito Poder. de la supereminente grandeza del poder de Dios. Yo he estado por ahí compartiendo, ¿no? Que a Pablo en su revelación acerca de lo que acontece con Jesús, me refiero en su encuentro, un encuentro que marca su vida totalmente. Un encuentro que totalmente cambia su vida. Pablo jamás tuvo en alguna de sus cartas, en alguno de sus mensajes, la más mínima duda de que algo pasó con él, que cambió su caminar, que cambió su existencia,
en el camino hacia Damasco. O sea, él llevaba un plan, él llevaba un propósito, él llevaba una agenda, él llevaba muchas cosas en su mente, pero tiene un encuentro donde tiene una revelación, y esa revelación jamás, pero dejó una pizca, una tela de duda de lo que sucedió. Y a partir de eso, él habla de la importancia de que nosotros pues conozcamos, que profundicemos. Si tú usas lo que dice Apocalipsis, en el sentido que nuestros ojos sean ungidos con colirio para que veamos, Pablo dice que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos, que haya sabiduría, inteligencia para que conozcan, ¿verdad? Y es un mar de conocimiento, es un océano de conocimiento, en un sentido, un abismo de conocimiento. Ojalá que vayamos nosotros sacando provecho de todas esas cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y en mi vida, pastor, cada vez que me he enfrentado con un gigante, con un pecado, con un imposible, la forma en la que el Señor me ha dado la victoria, me ha hecho saltar ese obstáculo, me ha hecho en definitiva crecer, ha sido trayéndome una revelación de algo que Él ya ha hecho a mi favor, de algo que tenemos en Cristo Jesús, de algo que me ha sido dado, esa herencia, esa esperanza, esa supereminente grandeza de su poder, para que al verlo lo puedas ir, lo podamos recibir y traer a mi vida, ¿no? Ha sido revelación a revelación, como Dios ha ido construyendo. Y eso concuerda con lo que Jesús le dice a Pedro: esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Y dijo: yo edificaré mi iglesia, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Entonces creo que la edificación de nuestra vida y en la iglesia en general es de revelación del Padre en revelación del Padre. Bueno, estamos hablando de que eso es lo que viene a fundamentar nuestra vida. Mira, y lo platicamos por ahí en otras ocasiones, y me gustaría enfatizarlo nuevamente. Hay cosas que no son sencillas de creer. O sea, por ejemplo, la resurrección es algo que no, sí, es en cierta manera fácil de expresar, lo declaramos en fe, lo declaramos con convicción, ¿verdad? Pero no es sencillo entender que una persona, hablando de Jesús, está muerta 3 días. O sea, hay un cuerpo inerte ahí, hay un cuerpo que está frío, hay un cuerpo que está desangrado. Y de repente, vamos a decir, no de repente, ¿verdad?, sino conforme los tiempos bíblicos, vuelve la vida a ese cuerpo. Independientemente de dónde estaba el Espíritu de Jesús, hay un cuerpo que estuvo ahí, pasando un proceso sumamente fuerte de enfermedad, porque Él llevó nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por lo tanto hay un castigo, hay un cuerpo que sufre, una cuestión donde la sangre sale totalmente del cuerpo, la evidencia de que al perforar su costado emerge agua y sangre implica un nuevo nacimiento, pero a la vez implica que ese proceso de la sangre, pues que inicia con el agua también, ¿verdad? Llegó a un punto total de pérdida total de la sangre. Entonces, sí, es una cuestión que lo platicamos, que lo enseñamos, pero me refiero a los discípulos. Los discípulos están ahí en ese día que Jesús resucita, y todavía están con no digo que con incredulidad, pero es complicado entender tal maravilla, es complicado entender tal prodigio. Y otra vez, utilizando las palabras del apóstol Pablo, él dice, es que en ese momento, en ese día, operó la supereminente grandeza del poder de Dios para resucitar
a Jesús de entre los muertos. O sea, yo no he encontrado, la Biblia está llena de prodigios, está lleno de maravillas, está lleno de cosas que Dios hizo en el pueblo de Israel, que Dios sigue haciendo, pero como que Pablo dice, espérame, es que para que eso pasara, tuvo que Dios utilizar, y se le acaban las palabras, el léxico, su vocabulario se le termina, no haya cómo describir que algo maravilloso aconteció y que Dios hizo un portento a levantar a Jesús de entre los muertos. Y en ese sentido es donde Jesús tiene también que aparecerse a sus discípulos en varias ocasiones, en varios tiempos, por varios días, para que los discípulos pudieran ser testigos oculares de algo que era difícil de creer. Por eso, cuando le sucede esta teofanía a Pablo, ¿verdad? A Saulo, que luego es Pablo, dice, aquí pasó algo que realmente vino a sacudir y a cambiar mi vida, afectó mi pensamiento. Es más, simple y sencillamente fue un cambio total, de tal manera que fui impactado. Un hombre que tenía su religión, un hombre que tenía sus creencias, un hombre que tenía sus convicciones, un hombre fuerte, un hombre preparado, pero tiene un encuentro que le permite o que lo invita a una vida diferente y abre un amplísimo panorama de aprendizaje. Por eso la vida de Pablo y de la iglesia se desarrolla habitando ahora alrededor de un Cristo resucitado. Es Jesús, pero ahora es un Cristo resucitado. Es ahora esta oportunidad de vivir en un espíritu vivificante y no en una alma viviente. Entonces, requerimos esa ayuda de evidencias, de revelaciones que van, como tú dices, en circunstancias difíciles. Nos ayuda la revelación, pero también nos ayuda a edificar una vida diferente, positiva, no en las situaciones solamente negativas, sino también en las cosas que debemos de construir para tener una vida diferente en base a la revelación. Qué bueno, qué bueno. Y el bautismo, hemos visto la semana pasada, si no me equivoco, nos centramos en 3 bautismos. Podríamos quizás hacer un breve repaso para seguir con los que nos quedan, pero el bautismo es mucho más que el momento en el que por obediencia bajo a las aguas. Se trata de estar inmersos en la vida del Señor, se trata de algo pleno, por eso el número 7, plenitud, perfección. ¿Y cómo podríamos quizás sintetizar lo que vimos la vez pasada para arrancar con lo que nos queda de estos 7 bautismos? Muy bien, mira, definitivamente tenemos que plantear, y lo tipifiqué como en un bautismo central. Ese bautismo central es, y ahorita mencionaba, es en el Cristo resucitado. Ahora, previo a ese Cristo, por ejemplo, cuando estamos hablando de Gálatas 3:27, dice, porque todos los que fuimos bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. O sea, el bautismo en agua nos reviste de agua, ¿no? De un líquido. El bautismo en el Espíritu Santo nos reviste del Espíritu Santo. El bautismo en Cristo nos reviste de un Cristo resucitado. O sea, de un espíritu, otra vez, de un espíritu que da vida, de un espíritu que al decir el primer Adán era una alma viviente, el segundo Adán es un espíritu vivificante. Entonces, todo lo que acontece, y tú hiciste la ocasión anterior una pregunta interesante, si el elemento donde nosotros
somos bautizados en agua, es el agua. Si el elemento donde nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo es precisamente el Espíritu Santo, en el Cristo, esto es una dimensión de ser, vamos, de sacarle provecho, y déjenme usar este término, de sacarle provecho a realmente la revelación del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos va dando esa nueva información, nos va diciendo, y creo que en la manera que tú planteaste, nuestras diversas necesidades, Dios las suple. O sea, Dios sabe nuestras limitantes. Dios sabe que nosotros como seres humanos débiles, frágiles, vulnerables, necesitamos ayuda. O sea, Jesús sabía perfectamente que nosotros necesitábamos el Espíritu Santo para poder hasta entender. El Espíritu Santo lo reciben aquellos que son creyentes. Es una manera donde Dios provee lo que yo necesito. Entonces, al ser bautizado en el Espíritu Santo, todo implica revelación. ¿Dónde soy bautizado? En una revelación, en el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que me va dando, insisto sobre este concepto de información, nuevas cosas que van a afianzar mi vida. Quizás tengamos tiempo y podamos tocar un poquito pues, de estas fechas en el sentido de pues, Isaías 9:6. O sea, cuando habla de que Jesús va a venir, nos habla de temas interesantes en el sentido de su nombre admirable, todo ello, ¿verdad? Dice, en la casa, ¿dónde va levantado un trono? En la casa de David. Dice, y ahí lo va a afirmar, y ahí lo va a cimentar en juicio y en justicia. O sea, es ese tipo de cosas que van apuntalando nuestra vida, que nos permite decir, tengo más elementos, tengo más herramientas, hay cosas que hoy sé que me permiten vivir en una manera diferente. Entonces, en este sentido, es donde pues, estoy hablando y tratando de ponerlo en una forma simple. El bautismo en el Cristo me lleva primeramente, es un proceso de revelación, de acciones, de decisiones. Me lleva del bautismo en arrepentimiento, que es el bautismo en agua, al bautismo en el Espíritu Santo. Juan dice, él cuando está hablando de Jesús, y ahí otra vez entramos en esta dimensión en las palabras de Juan, él dice, en medio de ustedes hay uno que ustedes no conocen. O sea, entre ustedes, yo quiero decir, en medio de la iglesia, en medio de nuestra familia, en medio de nuestra vida, hay uno que conocemos muy poquito. Ojalá lo pudiéramos conocer más. En el caso de Juan, quizás Juan había jugado con él, quizás Juan había paseado con él, había ido varias ocasiones a Jerusalén con él como parte de la familia, quizás habían compartido muchas cosas, quizás eran contemporáneos en algunas situaciones ahí hasta de estudios, ¿me entiendes?, de los discípulos y todo ello. Y dice Juan, déjenme decirles, en medio de ustedes hay uno que ustedes no conocen. Dice, yo mismo, él expresa, yo no le conocía. ¿Qué significa esto? Pues que conocer a Jesús, conocer la obra de Jesús, conocer lo que el Padre provee para nosotros, es una materia constante de aprendizaje. Por eso yo he utilizado ahí el concepto de modo aprender, ¿no? O sea, no nos quedemos en solo el entendimiento de una cosa, sino que todo ello tiene un valor inestimado para ti y para mí al momento de que vamos entendiendo esas fortalezas que nos afirman para ayudarnos en los momentos difíciles y en los momentos en los cuales estamos edificando nuestro futuro, ¿me entiendes? Entonces, siendo muy puntual, el bautismo en el Cristo implica el ejercicio de la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo para todo aquel que cree. O sea,
estamos en un momento entrando en una nueva forma de vida, nueva forma de vida. Cuando yo he hablado acerca de la resurrección, en definitiva, perdón, pastor, que en sí, definitiva es entrar al reino, pero no solamente entrar al reino de Dios, que algunos pueden tener un concepto futurista de cuando me muera, cuando Jesús vuelva, sino entrar a la vida de Dios, al reino de Dios, es vivir el reino de Dios, vivir según la vida del Espíritu aquí ya en la tierra. Para eso es imprescindible el estar inmersos en arrepentimiento, en el Espíritu Santo y también en Cristo Jesús, ¿no? En la vida de Cristo Jesús. Sí, definitivamente. Mira, por ejemplo, insisto, requerimos revelación. Vuelvo a mencionar y digo vuelvo a mencionar porque es algo que constantemente me gusta volverlo a cantar hasta que la gente se lo aprenda y yo también me lo aprenda. Los caminantes de Emaús, como los mismos discípulos, pero los caminantes de Emaús, ese día Jesús resucita. Ese día dice, al siguiente día de ese día, estos hombres, en lugar de quedarse en Jerusalén, van hacia Emaús. Y ya se les había dicho, no se muevan de Jerusalén. Estos dos discípulos van hacia Emaús. Y el asunto no es que van hacia Emaús. Cuando Jesús se acerca con ellos, dice, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes? Dice, ¿y por qué están tristes? Hay un momento donde, aunque Jesús ya resucitó, mencioné la ocasión anterior en el caso de Pedro. Pedro le dice, vamos a pescar. O sea, seguimos igual. Pedro se va a pescar porque es lo que siempre ha hecho. Invita a los otros discípulos porque algunos también eran pescadores. Dice, hagamos algo. ¿Cuál es el resultado? Otra vez pasan toda la noche, otra vez están sin resultados, otra vez están sin pescar nada, cuando ya hay un Cristo resucitado, cuando ya hay un cambio sumamente fuerte, hay una oportunidad preciosísima para la humanidad, hay un nuevo día, hay un nuevo tiempo. No entendía. Y los discípulos cercanos otra vez están sin resultados, sin cambios en su vida. Tristes. Jesús tiene que acercarse a ellos para ayudarles. Tiene que ser sumamente clara para ellos que Él resucitó. Es el cumplimiento de la palabra. No es cualquier cosa. Es el cumplimiento de toda la palabra. Es un Jesús resucitado. Para nosotros que creemos en ello, para la iglesia, la resurrección de Jesús es algo maravillosísimo. Para los discípulos era un problema todavía entenderlo. Vuelve a los caminantes de Emaús. Dice, el asunto es que seguimos en las mismas pláticas y esas mismas pláticas lo único que están produciendo es desesperanza, tristeza, angustia y no tener una salida a la vida, a una vida diferente. Entonces Jesús les dice, oye, pero ¿por qué están tristes? Y le hacen la pregunta, ¿eres tú el único forastero que no sabe qué ha pasado? Y yo creo que así, en una forma muy propia de las mías, en el sentido de un poco de ironía, dice, no, soy el único que han crucificado y el único que ha resucitado entre los que crucificaron. O sea, estamos hablando de un cambio bien fuerte. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Y a partir de eso, partiendo desde Moisés y atravesando por todas las escrituras, los profetas les enseñaban lo que las escrituras de él decían. Y en ese momento, aquí te diría, mientras no arda nuestro corazón, quiere decir que todavía no hemos entendido todas las riquezas de los misterios de aquello que está oculto en el precioso Jesús. Y yo creo que esa es parte del bautismo. Muchas veces dejamos, vuelvo al concepto de lo que dice Romanos, ¿verdad? Por ejemplo, caso del bautismo en agua.
aquí algo pasa, el cuerpo de muerte está siendo sepultado. Es una tipología, es una simbología, pero yo tengo que entender que es algo que Dios quiere ayudarme. Este cuerpo es un problema si no está sometido al Espíritu. Vaya. Y Dios tiene que ayudarme con esto. O sea, yo solo no puedo. Es la provisión de Dios. Son las acciones de Dios para ayudarme en la vida que ahora tengo la oportunidad de vivir por medio de un Cristo resucitado. Por ejemplo, dice en Efesios 4:22. Dice, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre, ese hombre que se corrompe conforme a los deseos engañosos, y vístete del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. O sea, la verdad es lo que nos va santificando. La verdad revelada es lo que nos va santificando. Yo tengo que entender este proceso de santificación al establecer mi vida en verdades. Y yo tengo que conocer esas verdades. Por ejemplo, en el caso de Colosenses 3:10, te dice, te has vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen del que lo creó. Ahora, esa es una de las cosas que en un momento es clave. El evangelio debe, el efecto mayor del evangelio es que Cristo vaya siendo formado en mí. O sea, el propósito del evangelio total, me refiero a un evangelio ya completo, inicia con la salvación, pero aquí tiene que haber un proceso de transformación de tal manera que entendamos que en la totalidad de la perfección de esto, pues será en el cumplimiento de los tiempos. Pero dice aquí el apóstol, vamos poco a poco renovándonos, renovando hacia un verdadero conocimiento, hasta llegar a la imagen de aquel que lo creó. O sea, es a la estatura de un varón perfecto. O sea, empieza un proceso. Obviamente esto no puede suceder si no es en los principios del reino. El reino es un ambiente donde hay principios, donde hay vida, donde hay pues cosas que permiten desarrollar un nuevo hombre. Y es ahí donde está nuestro reto. Entonces, el ser bautizados en el Cristo implica una inmersión en Él, en el Espíritu, y lo demás es el proceso de ir adicionando, anexando revelaciones que nos permiten vivir en otra forma, que nos ayudan en nuestra necesidad, como lo dice también, que hasta en el sentido de nuestra oración, orar como conviene, no lo sabemos. O sea, yo puedo siempre estar orando en una manera y me parece que hasta, bueno, nunca la oración será mala, pero hay momentos donde la oración no es efectiva. O sea, la oración es buena, pero la oración tiene que ser efectiva, y eso implica tener revelación de cómo debemos de orar. Y Jesús nos enseña para orar correctamente. Y esto implica, insisto, que vayamos aprendiendo poco a poco a incluir en nuestra vida, a incorporar en nuestra vida lo que es la verdad. Por eso Jesús, cuando oraba, decía, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Esto implica irnos, decía por ahí, es conocido, ¿no? En el sentido acá de un cómico mexicano, sin querer queriendo, nos vamos metiendo, incorporando a la verdad. Entre tanto voy aplicando la verdad, y entre tanto la verdad es aplicada, me voy separando. Perdón, me voy separando, me voy santificando de otro estilo de vida. O sea, si yo voy aplicando verdades, aunque no quiera, voy a salir de un mundo de mentira, de un ambiente de falsedad,
de un ambiente de engaño porque estoy practicando la verdad y la verdad me santifica. O sea, no solamente es un apartamiento por parte del Espíritu Santo, sino entre tanto, insisto, voy siendo creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, vamos entrando a un verdadero conocimiento. Todo ello es la provisión de Dios para nuestra vida. Por ejemplo, si yo me voy a través de la importancia del Espíritu Santo como una provisión, obviamente las acciones a favor de, conforme a la palabra. Cuando me dice la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra, fíjate, hasta partir el alma y el espíritu. Partir el alma y el espíritu. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra. La palabra produce el Espíritu Santo, la palabra, los mandamientos, la ley de Dios empieza a producir una vida diferente. Y cuando estamos, en el caso del bautismo en agua, dice, a fin de que el cuerpo de muerte sea destruido. Y en el caso, por ejemplo, de la palabra, que también es la palabra lava es un tipo, no es exactamente la misma palabra de bautizo, pero es un lavamiento por la palabra, son ese tipo de cosas, abluciones, ¿verdad? Que van purificando nuestra vida. Y dice, esa palabra discierne, no es un asunto de carne, es un asunto, dice, hace una separación del alma y el espíritu, para que yo aprenda y pueda, déjame usar el término muy taurino, lidiar en forma independiente con mi espíritu, con mi carne y con el alma. O sea, hay provisiones diversas y Dios provee esas cosas porque sabe que yo los necesito. En el bautismo en Cristo, para ir siendo concretos, en el bautismo en Cristo, la otra parte implica revelación. Es ser metido en la revelación del Espíritu Santo. Y hay los otros tres bautismos. En el Cristo vemos primeramente, nomás repitiendo rápido, bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo y bautismo en fuego. En el Cristo ya resucitado, en el Cristo que es un espíritu que da vida, un espíritu vivificante, yo me afirmo en tres revelaciones. Dice la palabra, Hechos 8, 2:38, de esta manera, fíjate. Dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes. Esta es la importancia de bautizarse en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Si es para perdón del Espíritu Santo, para perdón de los pecados y también para recibir el Espíritu Santo. Pero es sumamente importante, por ejemplo, otra vez hacía referencia hace un momento a Isaías 9:6, 9:6 y 9:7, que es un tema de estos tiempos de final de año, ¿verdad? Hablando de un niño no ser nacido, el hijo no ser dado. Ahí hay temas muy interesantes que luego podemos tocar algunos de ellos. Pero dice su nombre. Por eso también es sumamente clave cuando en el caso de los mandamientos al pueblo de Israel, dice, o sea, tengan cuidado de cómo usan su nombre. O sea, no usen el nombre de Dios en vano. Muchas veces nosotros no entendemos lo que está detrás de un nombre. El nombre de quien toma nombre toda familia en la tierra, eso nos da identidad, eso nos da protección. Y el nombre de él es admirable, es consejero, es príncipe de paz, es Dios fuerte, es Padre eterno. O sea, todo ello, ser bautizados en el nombre me da, insisto, este es el proceso de Dios, de llevar nuestra vida al cumplimiento de lo que Él está diciendo. En su nombre. Y utiliza en este caso la casa de David. Dice, todo esto va a pasar en la casa de David, o sea, en la casa de alguien
que representa una nación, una nación en la cual Dios tiene un propósito, una nación en la cual Dios quiere mostrar su gloria, una nación que va a ser un instrumento para Él, que Él quiere que sea un instrumento hasta de purificación. Es la razón por la que Dios le da la tierra prometida. Es la razón, ¿para qué? Porque había una tierra que estaba pues maldecida, porque la gente ahí, los habitantes, las 7 naciones que están ahí, pues son naciones que son, vamos, que no temen a Dios, que no le reconocen. Y entonces Dios dice, estas naciones están dañando la tierra. Y lo que va a hacer ahora es poner a una nación, su nación, escogida, nación santa, la pone en medio de 7 naciones. ¿Para qué? Porque Dios está en un proceso de redención, de redimir la tierra, en un proceso hasta también, pues, ¿por qué no decirlo?, de juicio. Entonces, Israel debe ser un instrumento de redención en las manos de Dios. Por eso le dice, cuando te metas por ahí, no te contamines con ello. Mi nombre es muy importante. Mi nombre es muy importante. Ante ese nombre se doblará toda rodilla. O sea, es tu identidad, es tu fuerza. Mi nombre no nombre es naturaleza, o sea, refleja su naturaleza, esencia. es su identidad. Es Por eso el Dios fuerte, Señor, celoso. O sea, el nombre no solamente es una cuestión. Sí, en algunas partes en el libro de los Hechos, por ejemplo, dice, bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. O sea, lo importante es que entiendas que eso también te da una identidad. claro. Una identidad que tiene un propósito de origen y de destino final. Y por eso el Señor tomaba es, tiempo, perdón, tomaba tiempo en algunos personajes importantes, en un momento clave de su vida les cambiaba el nombre y les daba un nuevo nombre. Y para nosotros, cuando abrazamos a Jesús, abrazamos su nombre, debería de ser su nombre para nosotros también representante de una nueva vida, de un vivir en Él, de lo que ahora es nuestra identidad. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. A lo mejor yo no necesito un cambio de nombre, aunque Dios lo pueda hacer, pero cuando abrazo el nombre de Jesús, porque ya soy de Jesús, ese nombre se convierte en más importante que el mío incluso. Estás hablando de cosas sumamente importantes. Ahora, por ello ahí nosotros no somos embajadores, somos gente que representa pues un reino. O sea, hoy en día, tristemente, el nombre de Jesús, el nombre, yo creo que pocos tienen realmente la revelación de lo que eso puede implicar en sus vidas, ¿no? Jesús decía, hasta ahorita ustedes no han pedido nada en mi nombre. O sea, y la verdad es que nosotros creo que hemos pedido muchas cosas en su nombre, pero quizás no hemos recibido muchas cosas porque no estamos en esa cuestión de realmente saberlo utilizar correctamente. Tú lo sabes que en el caso del pueblo de Israel, para ellos era tan santo el nombre, tan especial el nombre que un nombre que hasta en este punto de las 4 letras consonantes, ¿verdad? Donde no se podía pronunciar, tienen que poner una alternativa con Adonai, en el sentido de decir, bueno, el Señor, para no utilizar el nombre del Señor en vano. O sea, porque si yo lo utilizo en el entendimiento, en el contexto, si yo entiendo lo que está detrás de ese nombre que es admirable, que representa todo un carácter, toda la esencia de Dios, pues de hecho, el nombre Dios no es un nombre, Dios es un carácter. Dios no es un nombre, Dios es un carácter. Entonces yo al momento que veo ciertas características, yo digo, eso es Dios. O sea, Dios refleja
un carácter. Y Jesús vino a mostrar un Dios cercano, un Dios bien cercano, sumamente palpable, porque la humanidad lo necesitaba, porque el pueblo de Israel lo necesitaba. Dice, vimos su gloria, vimos su gloria, gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad. O sea, vimos con nuestros propios ojos su majestad. O sea, no es, tú sabes que hasta en algunos lugares, ¿no? Hasta se juega con el nombre de Jesús y todo ello, ¿no? Pero creo que somos, insisto, bautizados de nuevo en nuestro origen. Se restaura el propósito original, la intención original, y empieza a trazar mi destino final, porque el destino final es que yo llegaré a ser parte de él. Y eso es una parte también de los bautismos en Jesús, ¿no? Tremendo, gloria a Dios. Entonces tenemos agua o arrepentimiento, Espíritu Santo, 2, 3, en fuego, 4, en Cristo, que es, digamos, el tronco central del que salen las 3 ramas a la izquierda, 3 ramas a la derecha, y ahora estamos hablando en su nombre. Correcto. Y el 5. El que sigue es una referencia muy conocida, Romanos 6:3. ¿No saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo somos bautizados en su muerte? Bautizados en su muerte. Y ahí otra vez, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Tiene que haber una muerte en nosotros a nuestra vida pasada. Tiene que haber una muerte a nuestros deseos engañosos. Tiene que haber una muerte, pues, a una pasada manera de vivir. Dice, porque nosotros somos juntamente bautizados en él, en su muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó, yo tengo que aprender a vivir como una persona resucitada. Así también es la única manera de que nosotros podemos andar en una nueva vida, en novedad de vida. Es esta oportunidad. Por ejemplo, ahorita yo utilicé, en el caso de esa identidad, me habla de mi origen, me habla de mi presente, pero me habla también de lo que será una vida futura, una vida plena. ¿Dónde quiero terminar? Déjame, tengo por aquí algo, a ver si lo tengo rápido para no perder tiempo. Pero hay un momento donde voy a tratar de sacarlo de mi mente. En Deuteronomio dice, ojalá fueran sabios, y habla, es en este cántico de Moisés, capítulo 32 de Deuteronomio, dice, ojalá fueran sabios, y habla dice, y entendieran todo esto de tal manera que pudieran entender y comprender cuál será su postrimería. O sea, en otras palabras, ¿cómo quieren terminar? Ojalá de tal manera fueran sabios que comprendieran lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho, los propósitos de Dios, lo que Dios quiere hacer entre nosotros, de tal manera que yo pueda edificar para determinar cómo quiero que sea mi futuro. Dice, si yo puedo aplicarlo en el contexto, ahí puedo aplicarlo en 2 sentidos, porque está hablando también de los enemigos. Dice, los enemigos van a entender. Es más, déjame ponerlo de esta manera. Hay un momento donde Dios detiene ciertas acciones y dice, mira, yo no te puedo dejar con los enemigos, porque si te dejo con los enemigos, te van a borrar del mapa. O sea, yo no puedo dejar tu vida en manos de ellos. No estoy muy contento contigo hablando con el pueblo de Israel, pero no te puedo dejar en manos de tus enemigos porque yo soy misericordioso. Si te dejo en manos de ellos, te van a hacer daño, te van a acabar.
porque Dios iba a utilizar a sus siervos, como utilizó, déjame utilizar el término, como usa un Sennacherib, como utiliza un Ciro, como utiliza a un Darío, a un Nabucodonosor mismo, como un instrumento, pero de una forma muy sencilla. Dice, mira, yo los voy a utilizar para darte 3 varazos. El problema es que esos enemigos son gente inconsciente, insensata, necia, y no te va a dar 3 varazos, te va a dar 10 varazos. Yo le estoy diciendo que te dé 3, nada más, porque es mi instrumento. Yo los estoy llevando para contigo. Pero, de hecho, cuando Dios habla por los profetas a esas naciones o a esos reyes, una de las cosas que reprende o que el Señor denuncia es que se excedieron, es decir, fueron sumamente crueles, hicieron cosas que eran completamente inhumanas, ¿no? Y el Señor, tomar la tierra, conquistar la tierra y que el pueblo fuese en cautiverio, a las barbaridades que cometieron, tiene que entrar también en contienda con ellos o a juzgar más adelante esa perversidad de aquellos pueblos, ¿no? es correcto. Y entonces, en esta analogía que te digo, yo le dije que te diera 3 varazos, es más, 40 azotes, no más, no más. ¿Entiendes? Son 40 azotes, son un montón de azotes, ¿no? Pero ellos tienen que entender que no pueden darle 41, ni 45. Los 40 yo los permito, pero los 5 se las van a ver conmigo porque no obedecieron. Ellos tienen que entender que están en mis manos y que están actuando en función a mis principios, en función a mis decisiones y conforme a un propósito. Todo lo demás, si ellos se equivocan, tienen que entender cuál será su final. Y su final es que yo voy a ir con ellos, contra ellos, y lo voy a raer de la tierra por no obedecer. Y lo mismo pasa con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice, ojalá tú entendieras tu postrimería, cómo va a ser tu final. Si tú pones los mandamientos y tú vas a ver cómo tus días se prolongan sobre la tierra. Tú vas a ver el efecto de tu obediencia. Entonces, ojalá entendieras esto. ¿Y por qué utilizo esto? Porque precisamente entender esta nueva vida implica vivir bajo sus principios, vivir en obediencia, vivir en otra forma, en otra manera, bajo los principios y las leyes del reino, que son algo que se está desarrollado en función al espíritu. La ley de Dios es espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque protege mi espíritu. Entonces, yo tengo que entender que en realidad tengo una nueva vida. Por lo tanto, ¿cómo quiero yo ver el final de esa nueva vida? Estoy en un tiempo de modo aprender y de modo aplicar, poner por obra para que mis días sean prolongados. O sea, en realidad yo tengo una nueva vida en Jesús. Y yo tengo que aprender a edificar una nueva vida que tiene un nuevo nombre y que tiene definitivamente, insisto, una nueva oportunidad, una nueva opción de vida en medio de un mundo de injusticia, en medio de un mundo que está sufriendo las consecuencias de vivir bajo el vacío, bajo la voluntad del hombre, bajo un principio, sin principios, y en una vida que no lleva absolutamente a nada, una vida que se va consumiendo en la nada, ¿no? Hablando del bautismo en muerte, estoy acordándome de lo que dice en Romanos, que una mujer, mientras que está casada con un hombre y este vive, está sujeta a él, pero una vez que muere, puede casarse con otro, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que morir a la carne para casarnos con un nuevo esposo que es Cristo Jesús, ¿no? Tenemos una vida nueva en el espíritu y ese nuevo marido es como una mujer que ha estado siendo maltratada, ha estado siendo
infeliz con un esposo y muere ese esposo, o se supone que muere ese esposo, pero sigue ahora recordándolo con nostalgia y queriéndole dar una fidelidad cuando hay un nuevo esposo que la quiere restaurar, sanar, hacer feliz, que es el espíritu, ¿no? Estamos ahora en un nuevo pacto y casados con el espíritu y debemos saber transicionar. Sin esa muerte no podemos entrar a la nueva vida que nos da este esposo. Igual que Ruth no pudo conocer a Booz hasta que no murió su primer marido, ¿no? Pero una vez que murió, digamos, el moabita, pudo entrar a casarse con el israelita, con el que iba a traer restauración. Y algunos estamos quizás de alguna forma todavía no debemos nada, no somos deudores a la carne, nada bueno nos ha dado la carne, estamos todavía ligados a ese, digamos, difunto, como dice una hermana querida de la Hermandad de Esperanza, dice, aquí estoy luchando con la difunta, con la carne, cuando tenemos un nuevo esposo con el que podemos vivir, ligarnos al espíritu y entrar a una vida que va a ser superior, que va a ser un anticipo de la vida del cielo. Insisto en que estas son las provisiones de Dios para ayudarnos en nuestras necesidades, o sea, nuestras necesidades de vida. Por ejemplo, y aquí es obligado considerar Colosenses 2:11. Dice, en él también, en su muerte, ustedes fuisteis circuncidados, o sea, con una circuncisión no hecha por mano, es algo que pasa en el espíritu. Dice, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, porque no solamente el bautismo es muerte, sino también ahora hemos resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. O sea, la única manera, fíjate, cuando Pablo habla de la resurrección de Jesús, yo tengo que entender que tiene que operar algo sumamente fuerte, sumamente una acción de Dios para hacer morir en nosotros es buen punto, esto que está muerto, esto que debe estar en la condición correcta. Me refiero en la posición correcta, bajo el dominio del Espíritu, en el sentido, el problema no es nuestra alma, el problema no es nuestra carne, el problema es que no está el dominio del Espíritu sobre nuestra alma y sobre nuestro cuerpo. Entonces, Dios tiene que resucitar todo ello, tiene que, tratar con todo ello, reintegrarnos. Hay esos cantos, ¿no? Donde dice, me gusta un canto que por ahí, yo no sé si tú lo has escuchado o no, creo que se llama en español, se llama como tumbas cambiadas a jardines, algo así, ¿no? En inglés, Graves into Gardens, o sea, donde hay una oportunidad de algo fresco, pero tiene que operar el poder de Dios para hacer esa separación en nuestra vida, para que podamos resucitar y no estar esclavizados precisamente a esto que nos hace daño. O sea, ¿quién puede decir? Por eso, cuando el apóstol dice, ustedes dense cuenta, analicen cuáles son las obras, cuáles son las consecuencias de vivir en la carne, piénsenle. O sea, y nos damos cuenta de que todo ello es dañino a nuestra vida, dañino a nuestra familia, que hace daño a la sociedad, y bueno, Dios tiene que ayudarnos, y precisamente en ese sumergirnos en el Cristo, en su muerte y en su resurrección, es proveer cosas que van a ayudarnos a poder vivir una nueva vida. Si no, esto es imposible, Juan Carlos. Si no, esto en nuestras propias fuerzas no es posible. Tiene que operar el poder de Dios. Tenemos que sumergirnos en las verdades, tenemos que sumergirnos en las cosas, en el Cristo, para poder tener el poder de una vida indestructible. Y finalmente, esto no es solamente para algunos, porque es sumamente importante esto que te quiero compartir. Dice,
En versículo número 12 del capítulo 12 de 1 Corintios dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Así también es Cristo. Es sumamente importante. Dice, porque por un mismo espíritu, otra vez, esto es en el espíritu, fuimos todos, fuimos bautizados en un solo cuerpo. Y aquí es sumamente importante. Mira, yo creo sería que Dios... el séptimo bautismo. Es bautizados bautismo en el un cuerpo. Bautismo en un cuerpo. Dios tiene un trato maravilloso. La elección de Dios es preciosa. Es un ejemplo lo que Dios quiere hacer con Israel. Pero finalmente tenemos que entender que habemos dos pueblos. Habemos dos pueblos. En el pueblo gentil y el pueblo judío. En el sentido gentil somos un Israel espiritual, claro que sí, pero en el sentido lógico, vamos a decir, terrenal, somos dos pueblos. Yo no soy judío. Dios no quiso venir a ser un pueblo judío como el pueblo judío. Dios quiso venir a ser un pueblo como el judío, pero en el sentido de su intención original, que era una vida en el espíritu. Ahora, según lo que me dice la palabra, dice, en este bautismo en el cuerpo, yo creo que Dios tiene, obviamente, en una tipología, en un ejemplo, en una referencia, en cosas muy importantes, tiene un trato con el pueblo de Israel, pero hay un momento donde Dios dice, mira, y lo establece Jesús, lo dice Pedro, dice, déjenme decirles algo, hay un problema bien serio, que los edificadores, déjenme usar el término, los edificadores de una nación, como es el pueblo de judío, tuvieron un serio problema. Desecharon la piedra angular. Y entonces, al desechar la piedra angular y no edificar conforme a los principios, porque no tenían la capacidad de hacerlo, porque ellos no tienen lo que ustedes tienen. Ustedes van a tener algo que es diferente. El Espíritu Santo antes venía solamente por temporadas, por espacios, por momentos, y básicamente sobre ciertas personas. Pero el Espíritu estará con todos ustedes, y no solamente con ustedes, sino estará en ustedes. Aquí el Espíritu va a hacer algo diferente. Y en los tiempos Dios está, porque esta gente no dio los frutos que él esperaba. Dios se lo está dando a otra nación. Que dé los frutos de él. Tremenda responsabilidad, porque insisto, si yo me pongo en una forma muy estricta, quiero ser muy prudente en esta expresión, Dios no le dio el Espíritu Santo a Israel. Dios les ha dado el Espíritu Santo a nosotros. Y se lo ha dado también a aquellos judíos creyentes, pero no como nación. No como nación. Todavía algunos están esperando hasta el mismo Mesías. Nosotros ya tenemos todo esto. Ahora, la acción de Dios, según lo que me dice Hebreos, dice, Dios no les dio a ellos su recompensa porque tenía algo mejor para nosotros. O sea, Dios les está quitando ciertos beneficios, ciertos privilegios, toda su misericordia, todo su amor, déjenme utilizar el término, para dárnoslo a nosotros. Y entonces, ahora, pero llegará un tiempo, y esto es sumamente importante, Israel tendrá una nueva oportunidad. Dios traerá una nueva oportunidad, según lo que me dicen las escrituras, para el pueblo de Israel. Para nosotros no. Me refiero, en el corto tiempo, para nosotros no. Claro. O sea, porque ya con nosotros nos mostró a un Cristo resucitado, ya envió el Espíritu. Yo entiendo los tiempos en los milenios y todo ello, ¿verdad? Pero en los cortos tiempos habrá un momento donde Israel tendrá una nueva oportunidad. Como un despertar, como un mover de Dios a favor de Israel. Nosotros ya no, Juan Carlos. Estamos en el tiempo en la dispensación de los gentiles, el tiempo donde la puerta está abierta para todos los pueblos, naciones, tribus, lenguas, gentiles que crean. Este es el momento para nosotros. Y vamos a decir, la superventaja para Israel es que tendrá una nueva oportunidad. Nosotros no.
en forma muy estricta. Sí, habrá un nuevo tiempo, un nuevo milenio, pero es complicadito ese asunto. En una forma muy somera. Insisto, Israel es obvio que tendrá una oportunidad. En el caso nuestro, está en esos procesos de... Ahora, dice la palabra, ¿qué es lo que va a producir ahí? Fíjate, dice, ustedes con un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, dice, ya sea judíos o griegos, o sea, no los excluye, pero no solamente habla de cuestiones de nacionalidad, dice, también en las condiciones, el esclavo y el libre. En algunas otras pasajes paralelos dice, no hay varón ni mujer, o sea, somos bautizados en un cuerpo, y eso es algo que ya nos habla de propósito, y es donde yo muchas veces he utilizado, dice, acerca de Jesús, dice, en el poder de una vida indestructible. Una vez que Jesús resucitó, se constituye su vida, él asciende, él dice, él lo declara, y esto es sumamente importante. Yo he visto algunas escrituras donde, algunas le he dado una pasada a las escrituras, y casi nadie, por ejemplo, aún en la revelación de Juan, en el Apocalipsis, no dice, por ejemplo, que le vieron sentado al Cordero, perdón, sentado a la diestra del Padre, pero Jesús lo declara. Dice, yo estoy sentado a la diestra del Padre. Yo estoy sentado a la diestra del Padre, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, sobre todo. O sea, es el momento de la plenitud del reino. Es la plenitud del reino. Y es ahí donde también, ahí en el momento de Efesios, Colosenses, Efesios, dice, entre tanto que Él está haciendo todo en mí, continúa un proceso, yo llego a ser parte de Él, porque yo llegaré a ser la plenitud, el cuerpo de aquel que llena todas las cosas en todo. O sea, otra vez, esto está ligado al propósito. Estar en el cuerpo está ligado al propósito. Está ligado al cumplimiento de que en Él se cumpla. O sea, Él llega a ser, Él es la plenitud y la iglesia es el cuerpo de aquel que llena todo en todo. Entre tanto que yo voy siendo lleno de Él, llego a ser una parte pequeña con el judío, con el griego, con el español, con el mexicano, con el esclavo, con el... Ahí no hay no es una cuestión de género, es una cuestión de espíritu. Y ahí estamos bautizados en un cuerpo. Ojalá esto fuera una realidad, porque creo que le sacaríamos muchísimo provecho en nuestra vida, la importancia de reconocernos unos a otros como parte de un cuerpo que necesita, a través del cual Él se va a manifestar como un testimonio a las naciones. Sí, donde Él es la cabeza y nosotros miembros los unos de los otros, ¿no? Con el cumplimiento de eso que a veces dice, Israel se unió como un solo hombre, pero lo dice puntual, ¿no? Para a veces una guerra o para una fiesta o para un arrepentimiento se juntaron como un solo hombre. Pero era puntual y otra vez luego cada uno a sus tiendas, ¿no? Cada tribu a su territorio y cada familia a su tienda. Pero en Cristo es que sí que podemos ser un solo hombre. Es Cristo Jesús, el nuevo hombre del que ahora somos un miembro, somos parte de ese cuerpo. Es un misterio, esto, algo demasiado grande, ¿no? Que Cristo, y la primera revelación que le dio a Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, si estás persiguiendo a mis hermanitos, a uno de estos pequeños, a mí me estás torturando, metiendo en la cárcel, obligándome a negar, me estás persiguiendo a mí, Pablo. En el proceso, por ejemplo, cuando pudiéramos dejar esto como un tema más amplio, pero en el punto donde Jesús ora
y con el Padre a favor, en eso que conocemos como una oración sacerdotal intercesora. Dice, Padre, que ellos sean uno. ¿Cómo? Tú y yo somos uno. Muchas veces, déjame hacer algo muy sencillo. Hay ocasiones en que las personas dicen, la única manera que podamos tener comunión es que pues nos sentemos a la mesa y comamos juntos. Te invito a mi casa. Y está muy bien. Eso puede ser parte de un compañerismo, pero no necesariamente es comunión. La comunión incluye compañerismo. La comunión incluye participación. Pero la comunión es asunto de llegar a tener cosas en común. El compañerismo no es malo. Si me invitan a comer, yo voy. Y más si es una buena paella. Ese no es el problema. El punto es que realmente aquí tiene que haber una comunicación, fíjate, una comunicación, una interacción, un hablar cosas de propósito, de tal manera que dos corazones lleguen a cosas en común. La comunicación me debe llevar a cosas en común. Y no solamente eso, la comunión no solamente me lleva a cosas en común, sino me lleva a poner el corazón en el mismo propósito. Y eso es lo que tenemos que entrar con Jesús. Por eso es la comunión con el Espíritu Santo, para entender lo que hizo el Cristo y entender el precioso amor del Padre. Pues como se nos ha ido el tiempo, voy a resumir los 7 bautismos que hemos completado en esta segunda conversación con el pastor Héctor Rocha. El bautismo en agua para arrepentimiento, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en fuego, el bautismo en Cristo, el bautismo en su nombre, el quinto, 6, el bautismo en su muerte y el bautismo en un cuerpo. Ahí está la plenitud del reino, el poder entrar, el poder vivir en la plenitud del reino. Si entendemos estas cosas, bienaventurados seremos si las practicamos. Yo me siento muy, muy afortunado de poder aprender tanto, de poder reflexionar en estos temas y con ganas de seguir la semana que viene en otro conversando, pastor. Esperemos que sea útil esto que hemos compartido y si hay algunas preguntas, pues por ahí me las dejas saber y trataremos de contestar algunas inquietudes o ampliarlas, porque no tengo todas las respuestas, pero sería un tema bueno para estar orando y pedirle al Señor mayor revelación. Un abrazo a todos, bendiciones. Bendiciones, hasta pronto.